soc Joan Carles Martí. Encantat d'estar ací. Com es veu, és un autèntic plaer tancar este cicle, este primer any de Gandia Pensa amb Manuela Carmina. Estàvem comentant que tindre espais de reflexió, de pensar, és molt important, per tant, molt agraïts als que han impulsat este cicle, a l'alcalde, a José Manuel Preto i a la regidora Viviana Sendra. Comencem. Nos tuteamos, ¿no, Carmena? Hombre, claro, claro que sí. Como sabéis, Carmena, jurista, es abogada o alcaldesa de Madrid. Mi primera pregunta sería, ¿qué piensas, Manuela, hoy aquí en Gandía, un 9 de diciembre de 2025? ¿Qué pienso? ¿En relación con qué, Juan Carlos? No, estábamos aquí viendo este teatro, viendo un ciclo muy potente y no dejaban de surgirnos preguntas, ¿no? ¿Tenemos respuesta para todo? Sí. Bueno, yo la primera respuesta que tengo hoy, esta tarde, es un aplauso. Yo he venido, os he visto que aplaudíais, y yo me he sentido obligada a aplaudiros a vosotros, porque Gandía piensa, para mí es una de las respuestas necesarias, ¿no? Creo que estamos viviendo en estos momentos históricos una dualidad como muy curiosa. Por una parte, estamos viviendo monstruosidades que vienen de la política del presidente Trump, que vienen de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando en Gaza, de la invasión de Rusia en Ucrania. Y a su vez, junto con eso, nos escuchamos unos a otros, nos leemos, nos interpelamos y nos damos cuenta que la mayor parte de la gente de esa sociedad que está en esa estructura tan interesante que es la estructura democrática, quiere otra cosa. Quiere que haya humanismo, quiere que haya empatía. Y lo quiere porque es que la vida demuestra que a lo largo de la historia la vida ha sido mejor cuando el progreso se ha basado precisamente en eso, en la empatía, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, a mí me gusta mucho y lo cito con frecuencia porque creo que es importante que reforcemos todo lo positivo para intentar superar esa situación tan difícil, ¿no? De vivir algo que rechazamos totalmente y de sentir lo que sentimos, ¿no? Hay una profesora, es una historiadora de California, es una americana, se llama Lynn Lunt, y es una señora que ella dice que los derechos humanos se forman, se acaban constituyendo y acaban aceptándose y declarando porque a lo largo del siglo XVIII los seres humanos empiezan a desarrollar más empatía. Me parece que es una visión necesariamente esperanzadora ahora, porque si analizamos el curso de la historia, vemos cómo una mayor empatía ha producido más derechos, disminución de la crueldad, más reconocimiento, más capacidad de llegar a ese sentimiento de humanidad, ¿no? Y bueno, a lo mejor a lo largo de la charla podemos hablar de cosas concretas que evidencian que efectivamente el futuro del progreso pasa por los necesarios incrementos de la empatía, del humanismo. Supongo que habréis visto la serie, o si no, es altamente recomendable, Anatomía de un instante, que es el libro del mismo nombre de Javier Cercas. Acabamos de celebrar 50 años de la muerte de Franco. La serie está hecha por su hija, para la gente que no lo sepa. El casting. El casting. ¿Qué no hemos aprendido después de estos 50 años de la muerte de Franco? Pues fíjate, yo creo que hemos aprendido mucho porque hemos construido mucho y muy bien. Yo creo que es importante cerrar los ojos y decir cómo estábamos hace 50 años y cómo estamos ahora. Yo creo que fuimos capaces de pasar de una dictadura a una democracia. Y lo hicimos con una ilusión y un entusiasmo desbordante
que hizo el que no fuera posible una vuelta atrás, a pesar de unas enormes dificultades que hubo en aquellos años, ¿no? Entre otros, el terrible movimiento terrorista de ETA, ¿no? Entonces hemos hecho muchas cosas buenas. Ahora mismo el nivel de vida es súper más importante que el que era hace 50 años. Es decir, hemos hecho muchas cosas muy importantes, muy interesantes, bien hechas, basadas en la necesidad de irnos acercando cada día más a la necesidad de la justicia igualitaria, en fin. Lo que a mí me preocupa es que ahora parece que estamos desconcertados y que no nos damos cuenta de seguir utilizando aquello que supimos hacer bien y de reflexionar en los valores con los que nos movimos entonces para hacerlo ahora, ¿no? Hay una escena que tú viviste en directo después de la matanza de Atocha, cuando el Partido Comunista de aquella época sabe que tiene que ser responsable porque seguramente está en juego la democracia. Hemos dejado de creer que la democracia no es un sistema que tenemos que cuidar todos los días. Claro, yo creo que eso nos ha faltado tenerlo claro. Yo casi os diría que desde el primer momento que empezamos a vivir en democracia, ¿no? Yo creo que en aquel momento nos hicimos un poco la idea de que la democracia era algo como geológico, como estático. Ah, ya tenemos la democracia, ya está, ¿no? Y la verdad es que yo comentaba con amigos ahora, antes de venir a hablar con vosotros, que cuando yo me marcho del ayuntamiento, a mí me gusta en el discurso de despedida plantear una alternativa. ¿Y qué digo en ese momento y qué me gustaría deciros a todos vosotros ahora, ¿no? La democracia hay que cuidarla, porque es una institución humana y todas las instituciones humanas precisan del necesario cuidado. Y me gusta ir más allá. Vamos a ver, ¿qué quiere decir cuidar? Vamos a pensar cómo cuidamos esa planta que nos han regalado, cómo cuidamos nuestro bebé o cómo cuidamos a nuestras amistades, a nuestro amor. Nosotros lo primero que hacemos si queremos cuidar es analizar, mirar. A mí me parece muy interesante esa mirada de cariño que expresa el cuidado. Miras cuando cuidas porque te interesa que lo que cuidas pueda cumplir su objetivo, pueda cumplir su finalidad, ¿no? Y cuando miras y analizas, ves lo que va mal. Tú en una planta la miras, dices, caray, hay hojas amarillas, hay un tallo que no tiene tersura, ¿no? Bueno, pues tenemos que mirar la democracia porque la queremos, porque la necesitamos, porque tenemos que cuidarla. Entonces hay que analizarla y hay que ver qué es lo que está sucediendo con la democracia, cuáles son esa especie de virus, esa especie de óxidos que nos están impidiendo que la democracia cumpla realmente. ¿Y cuáles son esos virus? Pues mira, son muchos. Pero yo... Con 5 me conformo. Pues mira, vamos a empezar por alguno que yo creo que es muy importante, que es el discurso político. Mirando algunos textos de hace años, del siglo XIX, yo os voy a citar aquí a un personaje que se llama Gumersindo Azcárate. Gumersindo Azcárate fue un político, fue un profesor, es un hombre interesantísimo. Él muere a principios de los 1900 poco, ¿no? Pero él escribe en el 1800 y pico un librito que dice los defectos de la democracia parlamentaria. Y lo tenéis en internet, no está publicado con facilidad, pero se busca y lo veis allí. El análisis que él hace tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Y dice Gumersindo Azcárate, que conste que si yo critico vicios y defectos de la democracia es porque soy profundamente demócrata. Bueno, pues para mí me parece que un vicio terrible de la democracia es que hemos perdido de vista que la esencia de la democracia es solucionar los problemas de los ciudadanos, para que en general todos y cada uno puedan cumplir sus objetivos, sus sueños. Y hemos convertido la democracia en discurso. Yo creo que una agilización de la democracia obliga, fijaros a lo que os digo, a cerrar el Congreso de los Diputados, cerrar
las sesiones públicas. Por Dios, que no haya más miércoles en el que tenemos que ver que la actividad política, en lugar de ser un proceso encaminado a conseguir gestión de resultados, a conseguir soluciones, se ha acabado convirtiendo, pues yo creo que es el club de la comedia. Sí, pero ¿dónde hemos convertido esa pauta de si no insultas no eres? O si no te faltas, con el contrario, no estás. Lo hemos convertido ya en pauta, no en discurso, casi en relato, ¿no? Bueno, se ha convertido en una manera de ser. Quiero decir, lo que sabemos del político es lo que se dicen cuando se reúnen, y lo que se dicen todos sabemos. Yo me parece que era ayer que leía unas adjetivaciones interesantísimas en las que venían a decir que fundamentalmente es ordinario, es agresivo, es simple, es sin contenido el discurso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una política que ha cambiado. La gestión de las soluciones lo ha sustituido por un proceso exclusivamente verbal, entendiendo que ese tipo de discurso le va a facilitar algo que acaba convirtiéndose en un objetivo impresentable, y es: quítate tú para ponerme yo. No se están buscando procesos de colaboración, sino procesos de sustitución. Y yo creo que esos son dos grandes virus que ahora mismo nos están indicando de la necesidad de cambio. Pero hay alguno más que es muy interesante. Yo creo que es muy importante, porque tiene mucho que ver con esto, que la política nunca es una profesión. Porque si la política es una profesión, lo que sucede es que los intereses de esa profesión o de ese profesional acaban ocultando los intereses del bien general. Y son los intereses de seguir en un puesto, tanto en la oposición como en el Ejecutivo, pero seguir teniendo un trabajo que está bien retribuido, en lugar de los intereses generales, ¿no? Ese es otro instrumento muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando queremos proveer a la democracia de lo que necesita, ¿no? Y lo que necesita, tú me has dicho 3 o 4 cosas, yo ya voy por 4, pero podemos seguir más. Y escúchame, ¿esa concepción te cambió durante los 4 años que fuiste alcaldesa de Madrid, que fuiste política? En el sentido de ahora lo ves de forma distinta, como lo veías si no hubieras pasado 4 años. No, yo lo veía así, te diría que un poco desde el primer día, ¿no? Porque, no sé, a mí lo que me sorprendía era que además es que me parecía que era evidente que debía ser así, ¿no? Yo decía, bueno, aquí estamos, 48 creo que éramos el número de concejales de Madrid en ese momento, 48 o 50, en los que algunos nos han elegido unos partidos y otros, pero en la medida en la que nosotros no nos respetemos, estamos dejando de respetar a los ciudadanos en general, ¿no? Y desde un primer momento tuve la convicción de que teníamos que trabajar juntos, teníamos que colaborar, porque tan importante eran las decisiones que tomaran uno como las decisiones que podíamos tomar otros, porque podían ser complementarias o podían formar parte de esa especie de patchwork necesario que es la estructura de la democracia. Sin embargo, pronto comprendí con sorpresa, de verdad, que el objetivo fundamentalmente de la oposición era el que intentar que el Ejecutivo, es decir, que el Gobierno, que el Ayuntamiento que yo dirigía en aquel momento, lo hiciera cuanto peor mejor, porque lo que se quería es que lo hiciéramos mal, aunque fuera a costa de que eso perjudicara a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso parece que daba esperanzas para que pudiera haber ese cambio, y eso que forma parte de ese discurso que yo odio, que es, no, yo lo hago estupendo, vosotros lo hacéis fatal, no sé, así no se puede, es imposible. Y lo vi tan desde el primer momento que uno de mis primeros objetivos fue superar eso, y busqué todas las posibilidades que tenía para superar, para intentar entendernos, ¿no? Y bueno, pues en algunas cosas yo creo que sí. En la posición era habitual que hiciera esas cosas, pero ¿sentiste que los tuyos o el equipo de gobierno también te falló? Bueno, yo tuve una suerte y a lo mejor también un reto, ¿no?
Éramos un equipo que procedíamos de unas experiencias vitales muy diferentes y gran parte de mi equipo era gente muy joven. Había gente que no había trabajado nunca en nada, ni en política ni nada, es decir, que casi era salir de la universidad y llegar allí, ¿no? Digo que eso fue un problema, pero también fue un reto, fue muy interesante. Yo creo que nos formamos y formamos un equipo muy interesante, aunque en esa formación, lógicamente, de un equipo que tenía tantas singularidades, tuvimos que estar ajustando, corrigiendo y a veces pues tomando medidas que podían resultar difíciles, pero en su conjunto eso fue extraordinariamente favorable. Lo que te decía antes, Juan Carlos, es lo que es terrible, es que yo recuerdo, por ejemplo, algunas medidas, como por ejemplo pues generalizar el tema de conseguir que el sistema de transporte en bicicleta pudiera ser municipal, que era importante porque en aquel momento la empresa que era la concesionaria de las bicicletas había quebrado y se hundía, entonces la incluimos en la empresa municipal de transporte. Bueno, entonces ese mismo día nosotros tuvimos una querella del Partido Popular y esa querella duró todo el procedimiento, duró los 4 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de verdad de la oposición, y digo, sea oposición de derechas o de izquierdas, es estar señalando siempre lo mal que lo hace el Ejecutivo, lo mal que lo hace el Gobierno, lo mal que lo hace la alcaldía, que en ese momento está en posesión del bando, ¿no? De la posibilidad de dirigir la orquesta, como a mí me gusta decir. Y así no puede funcionar la democracia, no puede funcionar, porque además hay esa estructura de impedir que tú lo hagas bien, prometer que cuando tú llegues vas a deshacer lo que han hecho los otros. ¿Pero qué es esto? Eso es lo más lejano a la esencia de la democracia, que la esencia de la democracia es intentar acompasar sentimientos más generales en un momento concreto, porque han tenido más apoyos de unos de otros, con otros que son minoritarios, pero también son importantes, y que dan esa diversidad, esa especie de patchwork que yo creo que debe ser lo social, que debe ser una ciudad, que debe ser un país para que viva, ¿no? Pero es que lo estamos equivocando, ¿no? Luego hablaremos de la utilización de la justicia en la confrontación política, pero para un poco cerrar la etapa municipal, sabiendo que el ayuntamiento es la primera institución ciudadana en la cual el vecino, el ciudadano se siente más próximo, ¿no hemos convertido también los ayuntamientos en pequeños semiciclos donde se está perdiendo esa confianza primera? Bueno, tú hablas de los hemiciclos. Yo, por ejemplo, pude ver cómo en Nueva York el sistema es muchísimo más razonable, ¿no? Porque la verdad es que nosotros tenemos una estructura de que los hemiciclos son como elementos de control de la actividad de gestión de las alcaldías, ¿no? Y es un sistema malo, ¿no? Pero sin perjuicio de que ese sistema no sea el más adecuado, el verdadero problema es la manera de entender la oposición, es decir, que es denigrar, descalificar, dificultar, entorpecer. De verdad, yo a veces pienso, vamos a ver si somos capaces de diseñar una institución, la que sea, una escuela, una imprenta, una fábrica, en la que el objetivo de un grupo, de aquellas personas que conforman la actividad directiva, sea impedir que las mayorías pudieran hacer lo que deberían hacer. Eso sería imposible, así no puede funcionar nada, por definición. Yo me imagino en una empresa cualquiera en la que alguien llegara y empezara a insultar, ¿no? Porque tú eres un tal, porque tú eres un cual, porque tal, porque lo que tú haces es una porquería, porque lo que no yo funcionaría, hago... te digo yo que no funcionaría. Ninguna empresa funcionaría así. No, ninguna, ni una ONG, ni una familia. Yo creo que es que es algo, hemos conseguido, en cierta medida, estropear, poner en riesgo la esencia del proceso democrático, que no es la otra, nada más que, pues, como os decía, lo de ir incorporando minorías, mayorías, en un momento, en otro, particularidades, bueno. ¿Partidaria de que la lista más votada sea el alcalde, alcaldesa? ¿Alguna reforma electoral a ese respecto? No sé, yo creo que suele estar bien el que haya las dos votaciones, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces las dos votaciones aclaran algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son problemas pequeños, yo diría casi de reglamento, ¿no? El verdadero problema es de la falta de empatía, del odio que se está generando,
de la imposibilidad de trabajar juntos, empeñándonos en que tenemos opiniones diferentes, ¿no? Cuando analizas después esas opiniones, las diferencias tienen una capacidad de encajarse unos en otros muchísimo mayor, ¿no? Pero es que estamos buscando precisamente la diferencia, ¿no? Yo he contado en ocasiones que la relación que yo tuve con que entonces era la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era una señora del PP, pero que yo creo que fuimos capaces de entender una política de cooperación, y en un momento determinado a mí me pareció interesante exteriorizar en una imagen esa cooperación, y después de que nosotras dos habíamos tenido unas pequeñas diferencias divertidas, pero que no me puedo poner a contarlas ahora para no quitar tiempo, ¿no? Yo le dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a salir del brazo las dos, ¿no? Y salimos del brazo y los periodistas quedaron muy sorprendidos, ¿no? Bueno, gente de su partido la puso absolutamente verde, pero ¿tú cómo vas del brazo de una persona de izquierdas y tal? Y también gente cercana a mí dijeron, ¿cómo es posible que tú vayas del brazo de una persona del PP? ¿Qué estamos haciendo? Esto no es la democracia. Y suelen pasar, luego entre bambalinas son más dialogantes que en público la mayoría de políticos. Estamos en un momento, fíjate, malo. Yo creo que a base de tanto insultar, aunque antes, y yo eso lo viví en el ayuntamiento, que a veces había mucha tensión y tenía que recibir pues, consideraciones críticas que se me alcanzaban, que eran absolutamente injustas, pues yo a veces agradecía que después al día siguiente había un WhatsApp que me decía, no te lo tomes en serio, esto es solamente política. Qué fuerte es eso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahora no. Ahora el problema es que yo empiezo a ver que hay verdaderos odios, verdaderos enfrentamientos, que están constantemente alimentados por una oratoria maldita. Hoy es un día no buscado, pero había una pregunta que te iba a hacer sobre la condena al fiscal general del Estado, y esta mañana al mediodía hemos conocido la sentencia, que los dos hemos leído de una forma un poco tangencial. Pero ¿qué reflexión te suscita una condena a un fiscal general del Estado y la percepción de que la independencia judicial está bajo mínimos? Pues a mí lo que más me preocupa de esta sentencia, que he leído sobre todo los hechos probados, ya sabéis que en las sentencias hay dos partes, una primera parte que es la clave, que es cuando el tribunal dice lo que ha pasado esto, tal, y luego ya respecto a esa relación de hechos que hace el tribunal es cuando aplica el derecho, ¿no? Fundamentalmente me ha dado tiempo a leer más bien la declaración de hechos probados, ¿no? Lo que más me preocupa es que no se haya tenido en cuenta algo que yo creo que es dramático, y es el que se ha puesto en cuestión un derecho constitucional que es de una importancia esencial, que es el de la información veraz. La información veraz tiene una trascendencia extraordinaria en la democracia. Yo digo que la verdad en la democracia es el oxígeno. El oxígeno también es la libertad de expresión, pero como muy bien dice la Constitución, una cosa es la libertad de expresión y otra es la información veraz. Es que uno no puede hacer una información pública, además, desde el podium de la política, mintiendo. Y todo esto empezó porque un asesor de la presidencia de la Comunidad de Madrid dijo una versión que era absolutamente falsa, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa muchísimo es que en esta sentencia no se ha tenido en consideración en absoluto que se ha producido un ataque a un principio constitucional esencial, que es el de la información veraz. Es absolutamente clave y por eso me parece tremendo. Por lo que he podido ver, hay muchas cosas que indican que el Tribunal Supremo se ha equivocado en esta sentencia. No creo que eso nos deba escandalizar. ¿Por qué? Mira, porque las instituciones a veces se equivocan y lo importante es que el proceso democrático, la ciudadanía en general y las instituciones en su conjunto corrijan las equivocaciones, corrijan los errores, ¿no? Tú hablabas de que esto es un tema de la falta de independencia de la justicia. Fíjate que yo no lo creo, no creo que sea exactamente sin perjuicio de que es verdad que desgraciadamente los partidos políticos no han sabido, ambos, los de derechas y los de izquierda, no han sabido darle al Poder Judicial
el derecho a que realmente fuera un órgano elegido en el Congreso de los Diputados, discutido, que las personas que deberían formar el Consejo del Poder Judicial pudieran ser escuchados en el Parlamento diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, desgraciadamente se ha considerado que sí, el Parlamento debe nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero luego no los nombra el Congreso, porque son los partidos políticos que se reúnen a puerta cerrada y que vienen a decir, oye, a mí este juez no me gusta porque me hizo tal cosa. No, a mí el que no me gusta es el otro. No, claro, eso no puede ser. Y eso nos da una sensación de que la judicatura, y creo recordar que no son más de 5.000 jueces y juezas, ¿no?, en toda España. Así llevamos mucho tiempo porque es muy poco probable un acceso más mayoritario. ¿Nos da esa sensación de que la judicatura, digamos, es el poder más conservador de los tres? A mí me gustaría ir a que reflexionáramos un poco a qué es hoy día el mundo del derecho y cómo se estudia el derecho en las universidades, y es más, cómo el Congreso de los Diputados, es decir, el legislativo, cuando tú hablabas de los distintos poderes, es capaz de estar generando constantemente leyes que sin embargo no se analizan, que no se evalúan, que no se tienen en cuenta, pero seguir haciendo nuevas leyes, ¿no? El mundo del derecho está también absolutamente encerrado en una práctica antisocial. No tiene sentido que desde el Congreso de los Diputados se hagan leyes y leyes sin que después no se analicen los fenómenos y los efectos que producen. Y no tiene sentido que en las facultades de Derecho se estudien de memoria las leyes sin saber por qué se hicieron y cuáles son los efectos que causaron. Es decir, que estamos en un momento al que yo antes me refería, y creo que te estoy dando esas pautas que me pedías, en que la estructura democrática tenemos que hacerla moderna, real y al servicio de verdad de la lógica, el sentido común y la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene? Yo lo comentaba el otro día con un grupo de amigos, pero ¿quién se lee una ley? La mayor parte de gente ni conoce las leyes que hay. Constantemente hay nuevas leyes, no se conocen. Las leyes se siguen haciendo pues como se hacían hace 5.000 años, confusas, con términos que no se comprenden y sobre todo después no se sabe qué efecto producen, ¿no? Eso naturalmente genera unos profesionales del derecho que no tienen raíces sociales, y alguien que no tiene raíz social y que tiene autoridad acaba siendo conservador porque se defiende a sí mismo, no defiende a los demás. Hay muchos asuntos, la justicia es lenta, pero para no ser un poco tan apocalíptico en ese aspecto, me gustaría destacar que aquí en esta tierra estamos gratamente convencidos de que una magistrada de un juzgado de Catarroja puede hacer una instrucción también, ¿no? A veces yo digo en el periódico que simplemente estamos aplaudiendo a una magistrada por hacer su trabajo, ¿no? Que al final resulta que el valor humano, el valor personal, es el determinante para también desarrollar algo que afecta a tanta gente como Hombre, es. yo te diría que cualquier autoridad esté en el digamos, en el podium que sea o en la institución que sea, si no está relacionada con el principio de servicio a la comunidad, pues lo va a hacer mal. Y si está relacionada con esa vocación de servicio, lo hará bien. La esencia de los jueces, la esencia de la justicia, y es muy interesante porque la justicia es una norma de convivencia eterna que ha dado unos resultados importantes en el mundo, pero fundamentalmente es la de resolver los litigios, resolver los problemas, resolver las tensiones, hacer justicia, al fin y al cabo. Y eso es de lo que se trata. Pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo sabiendo que fundamentalmente hay que pensar en ese fin general más que en los intereses particulares. Y cuando se dice que es lenta, que es garantista, en un mundo muy rápido donde necesitamos respuestas casi inmediatas a lo que pasa, ¿crees que falta algún elemento de modernización en lo que es la administración, no lo que es en la concepción? ¿Necesitamos más magistrados? ¿Necesitamos más funcionarios? Falta, vamos, no tiene sentido la propia estructura del diálogo judicial
está completamente, digamos, fuera de lo que es lo habitual. No tiene sentido la cantidad de rigores formales innecesarios que se siguen repitiendo y que explican, por ejemplo, el fracaso de la digitalización de los procesos, porque, como a mí me gusta muchas veces decir, el problema es que hemos digitalizado el siglo XIX, ¿no? Y entonces, pues el resultado es el siglo XIX, aunque esté digitalizado, ¿no? Hay gente interesante, como en todas partes, en la judicatura, ¿no?, que habla de que además hay que cambiar un poco lo que tiene que ser el perfil del juez, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que los jueces tuvieran un proceso de formación parecido al que tienen los médicos, ¿no? Los médicos, pues cuando acaban la carrera de medicina, no entran directamente a una clínica, sino que hacen el MIR. Bueno, pues hacer una especie de MIR judicial, ¿no? Lo suyo sería que los estudiantes de Derecho, que les interesara ejercer al final su profesión como jueces o fiscales, o, en fin, miembros de la justicia en general, tuvieran como su propio MIR, su propio proceso de formación de 4 o 5 años, en el que se viera si respondían a lo que la sociedad exige ahora, que es resolver los problemas con agilidad, sin burocracia, sin, digamos, anticuallas que no tienen sentido, ¿no? Y después de eso se viera los que se quedaban en la justicia y los que se iban, ¿no? Es que algo tan grave como esto, que no tenga periodo de prueba, es tremendo, ¿no? Y no tiene periodo de prueba, ¿no? Por tanto, volviendo al principio de los 50 años del franquismo, de la muerte de Franco, yo recuerdo que había, no sé si llegó a ser un partido político, pero al menos un movimiento que se llamaba Justicia Social, ¿recuerdas? ¿La justicia tiene que ser social? Bueno, yo creo que el movimiento que tú te refieres, yo creo que fue muy bonito. Fue un movimiento de justicia que se llamó La Justicia Tiene Solución. Y yo diría que ahora tendríamos que hacer un movimiento que sería La Política Tiene Solución. ¿Y a quién pondrías en ese movimiento? Pues fundamentalmente a analizarlo, a analizar nuestro proceso, nuestras instituciones, a analizar realmente la democracia. Ya os digo, no creo que se pueda hacer un proceso de cuidado, de dirigir nuestros esfuerzos a cambiar lo que cuidamos para que se mejore, si no se analiza. Y no analizamos nada. Mira, una cosa que yo no puedo entender. Bueno, estos últimos meses estamos viviendo de nuevo casos de corrupción que nos llenan de vergüenza, ¿no? Y resulta que dices, a ver, ¿y cómo parece que se ha...? Pues parece que se ha producido porque por una determinada manera ha habido personas que han llegado a acuerdos con empresas para garantizarles que iban a ser victoriosas en los correspondientes concursos a base de prebendas, en fin, de cohechos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esto no está regulado. Mirad, yo, a quien tenga interés, os digo que la última ley que hay sobre la contratación pública, que es de 2017, no solamente es larguísima y digamos, enormemente detallista de cómo hay que hacerlo todo, bueno, pero no lo debemos hacer bien, porque leyes tenemos, pero no funciona. Entonces, en lugar de ahora reprocharse unos a otros, tú más, tú menos, tú tienes 2, tú tienes 4 en la cárcel, lo tuyo fue tal, además los tuyos son cutres, ¿no? Los tuyos, en lugar de todo eso que es vergonzoso, de verdad, no se puede hacer un esfuerzo serio de podernos saber qué es lo que falla en esa ley en la que se establece con tanto detalle cómo deben ser de anónimos las ofertas, cómo deben ser las mesas de contratación. ¿Por qué no la analizamos? Si tenemos todos los datos y nos ponemos a ver por qué fallamos. Por eso os digo, en la medida en la que no estemos dispuestos a analizar lo que cuidamos, y tenemos que cuidar la democracia, porque es muy importante. Yo estoy convencida que es el único método de gobierno, el único método de entendimiento de las grandes comunidades territoriales que hace posible una mayor igualdad y justicia, ¿no? Y por eso, porque queremos y necesitamos la democracia, tenemos que ponernos a estudiarla y tenemos que ponernos a analizarla y tenemos que ponernos a cambiarla. Y estaría muy bien, efectivamente, un gran movimiento. La política tiene solución. Hemos coincidido también en la admiración a un autor, que es Javier Cercas, y comentábamos antes una frase que nos golpeó a los dos cuando escribió: hay que ser primero demócrata antes que ser de izquierdas. Claro, eso es muy bonito, lo hemos debatido muchas veces. Claro que sí,
hay que ser demócrata antes de ser de izquierdas, porque es que para ser de izquierdas hay que ser demócrata. Esa es la paradoja. Si tú de verdad eres de izquierdas, tienes que ser profundamente demócrata y tienes que saber que la profundización de la democracia probablemente es el contenido ético claro que nos está pidiendo la izquierda. Vale, ¿y por qué hay gente cada vez más joven que reivindica derechas autoritarias o son románticos de aquel franquismo? Bueno, yo creo que se está dando con mucha importancia a que haya gente joven que esté en Las encuestas dan el 20%. Sí, ya lo sé, pero que le estamos dando demasiada importancia por lo que yo voy a deciros. Creo que es normal que haya una gran decepción respecto a la democracia. A mí me ha gustado mucho un periodista americano, que no digo ahora el nombre bien, creo que es Klein o algo así, tiene un libro que se llama Abundancia, que ha presentado hace muy poquito, y él explica que el trumpismo ha tenido éxito porque la política de los demócratas americanos ha sido un fracaso, no ha sido eficaz, no ha sido eficiente, ¿no? Yo creo que la decepción de la democracia, el constatar que ahora mismo estamos viviendo un momento, una democracia que hemos descuidado y que está teniendo demasiadas hojas verdes y tallos lacios, ¿cómo no va a desilusionar a la gente joven? ¿De verdad creéis que puede desilusionar a la gente joven lo que estamos viviendo ahora? Es que no puede desilusionarlo, con lo cual yo diría que esa desilusión es absolutamente lógica. Y ese sentimiento de que no los vale lo que tenemos y lo que nos costó tanto traer y poner en marcha, a ellos no, por mucho que se lo digamos, a ellos no les vale, porque ellos ven que esto no funciona. Por eso yo creo que somos nosotros los que tenemos que hacer ese gran esfuerzo para demostrar que la alternativa no puede ser otra que la de efectivamente la democratización si nos interesa la igualdad y la justicia, pero que hay que hacerlo desde otra perspectiva. Y para mí, para las personas que en estos momentos hablan tanto, o los jóvenes que tienen ilusión o que piensan que los sistemas autoritarios pueden resultar más útiles para el bienestar general de la sociedad, yo creo que no hay más que demostrarles que eso no es cierto. Y tenemos datos muy importantes de cómo la democracia, os decía antes, de cómo el progreso ha conseguido cotas de satisfacción social, de felicidad individual, de felicidad personal importantes. Pero claro, eso también se tuerce y cuando se tuerce hay que corregirlo. Conclusión, ante esa actitud de los jóvenes, lo que yo creo que hay que hacer es movimientos importantes de más democracia. ¿Y más democracia? Bajamos al terreno concreto y tú has sido alcaldesa de una ciudad muy importante como Madrid. La vivienda, ¿cómo la gente joven, cuando hablas con ellos, ven el umbral de la vivienda como un imposible, ¿no? ¿Qué no hemos hecho bien para que hayan políticas de vivienda que realmente pueda casar a una población joven, decir es útil la política para al menos yo poder tener una vivienda? Mira, yo ahí te diría que, y se lo dije además... Artículo 47 de la Constitución. Lo dije en un programa de televisión. Vamos a ver. Yo creo que lo que habría que hacer ahora mismo, y me parece que sería importantísimo que el Ministerio de la Vivienda lo hiciera, que el Gobierno actual lo hiciera, es reunir a jóvenes, pero no por grupos políticos y yo traigo a los menos, no, sino por sorteo. Hacer un sorteo de jóvenes y empezar a hacer reuniones en las que fundamentalmente se analizara la cantidad de disposiciones legales que os digo que se han dictado desde hace más de 10 años para mejorar las condiciones de ocupación, de los alquileres, de las hipotecas, ¿vale? Y ver por qué no ha dado resultado. Es que si no analizamos eso no vale para nada. Yo el otro día lo hice con mi hijo, venga, inteligencia artificial. Empezamos a sacar cantidad de disposiciones que hay, bueno, para facilitar el que puedan ser más realistas las hipotecas, los tal, no sé qué. Bueno, ¿por qué fracasa? ¿Porque no se cumple? ¿Porque está mal diseñado? Bueno, pues el momento es darle la palabra a los jóvenes y decirles, oye, esto es lo que hay, esto hemos hecho. Decir qué es lo que está mal, vamos a corregirlo, vamos a ver cómo lo podemos cambiar.
y crear grupos de gestión de los jóvenes para que gestionen sus propias necesidades, ¿no? Naturalmente con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los seniors, como digo yo, pero fundamentalmente hay que darle ese protagonismo a los jóvenes. Me da igual, habrá algunos que dirán que ellos les sueñan en lo de Franco, da lo mismo. No nos pongamos ahora a poner etiquetas, ni las del pasado ni las de ahora. Pongámonos a trabajar. Y hay que decirles, a ver, ¿por qué fracasa esto? ¿Por qué fracasa lo otro? Y después buscar alternativas. Aunque es muy reaccionaria la frase, pero se está metiendo ya en el discurso aquello de que por primera vez nuestros hijos vivirán peor que nosotros, que es el escalón biológico del bienestar, romperlo. ¿Por qué crees que hemos metido ya esta frase en la agenda pública? Pues no sé, yo creo que porque también, no sé, hay un afán enorme de buscar expresiones, yo creo, que ayuden todavía a más enfrentamiento y más amargor, ¿no? Yo sinceramente creo que tenemos una juventud extraordinaria, muy bien preparada, que tiene muchísimas posibilidades de ser un elemento definitivo de la transformación y la mejora de la democracia, ¿no? Y sobre todo lo que me preocupa es que de nuevo volvamos también a catalogar a estos no porque votan a este, a estos no porque tal, no, de verdad, no caigamos en lo que hemos caído y intentemos animar a los jóvenes a que ellos piensen lo que piensen, voten a quien voten, tengan una imagen de lo que deben ser las instituciones, lo que sea, se pongan a trabajar para resolver sus problemas, para resolver los problemas que su generación exige. Y creo que el procedimiento es lo que nosotros sabemos. Nos pusimos a trabajar. ¿Cómo se consiguió que la dictadura cayera? A base de que hubo mucha gente que durante mucho tiempo trabajó tomando iniciativas, buscando manera de ir abriendo caminos para consolidar la democracia. Ellos tienen también la posibilidad, fundamentalmente, ¿de qué? De conseguir una eficacia que nosotros no hemos sido capaces de darles, de conseguir una manera de respeto institucional, de afán colaborativo que no hemos sabido darles. Ese es el camino, ¿no? Es muy importante el discurso de la verdad, de ir detrás de la verdad, ¿no? Y sobre todo en un momento donde la desinformación, digamos que es lo que está triunfando, ¿no? A raíz de la muerte de Robert Redford, volví a ver Todos los hombres del presidente, que es una magnífica película, donde sabéis que estaban como reporteros del Post investigando el Watergate, ¿no? Y hay una frase magnífica de aquellos jóvenes periodistas donde el director les dice: no quiero que cuentes lo que sepas, no quiero que cuentes lo que crees, sino lo que sabes, ¿no? Te lo digo eso porque a veces, y es una autocrítica a mi gremio, no hay que ser rápido, sino que hay que ser veraz, ¿no? Y si somos capaces, no solo desde los medios, sino desde el ámbito público, como tú estás haciendo ahora, el discurso de la verdad yo creo que debe ser determinante, que va absolutamente acompañado del discurso de la democracia, ¿no? Pero fíjate, ahí tú dices una cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero la veo un poco incompleta, ¿no? El desarrollo de los medios de comunicación, de las nuevas técnicas, ¿qué ha hecho? Que los periodistas seguís teniendo mucha importancia en vuestra obligación de decir la verdad. Pero lo que se ha generalizado es que la clase política puede mentir sin ningún tipo de responsabilidad. Y por eso es tan grave esta sentencia, ¿no? Porque yo creo que la misma responsabilidad que tiene un periodista cuando a través de su profesión dice lo que cree y no lo que es, como decías tú bien en esa frase, pues todos sabemos que eso es algo deleznable, que es criticable, pero ¿por qué no pensamos que es exactamente igual de criticable? Es más, todavía más grave, el que un determinado político, desde su capacidad que tiene de difundir ideas, haga análisis, haga referencias, comente datos que son absolutamente falsos. Eso es de una gravedad extraordinaria, ¿no? Pero nosotros lo hacemos. Yo no aguanto a un político que me mienta, por ejemplo, y los hay, como tú sabes. En cualquier caso, me gustaría, un poco para ir terminando, si realmente en toda tu vida pública, desde empezando como abogada, luego magistrada, política y ahora, en esta transición hacia los senior, ¿qué es lo que más te preocupa ahora?
Bueno, a mí me preocupa y, digamos, un poco me ocupa el que seamos capaces de lanzarnos de verdad a cuidar la democracia. Me importa muchísimo, por una razón. Primero, porque el cuidar es una virtud de la historia de las mujeres, no de la biología de las mujeres. Y creo que en este momento en el que el feminismo está ganando día a día cotas de poder y, digamos, de expresión, debe ser una tarea esencialmente nuestra, de las mujeres, las que impulsemos con todo nuestro entusiasmo la necesidad de cuidar la democracia, ¿no? Y creo que ahora, pues a mis 81 años, es algo que no solo me preocupa, pero sobre todo que me ocupa y que quiero que me ocupe en lo que la vida me lo permita, ¿no? Por eso tanto me importa el que seamos capaces de verdad de decir, cuidemos la democracia, la política tiene solución, la democracia tiene solución, cambiémosla. Contra los riesgos de la democracia, más democracia y la mejor, la de verdad. Yo, que no soy nada apocalíptico, te doy las gracias por el chute de optimismo, por el chute de reflexión. Yo creo que ha sido un placer. Te doy las gracias y ahora vas a poder firmar algunos libros y realmente gracias por ser Manuela Carmena, por esta lección de optimismo y a siempre. Pues muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.